¿cómo están mis queridos jurisconsultos, amantes de la ciencia, el derecho y la cultura? Soy Alma Herrera y esto es La Caverna de Mis Ideas, donde platicaremos sobre algunos temas de divulgación científica, específicamente en las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, la cultura, entre otras cosas. Así que quédate aquí, comenzamos. Y en esta ocasión te voy a hablar de un tema que está causando polémica dentro del territorio mexicano en relación al decreto publicado el 16 de abril del 2021 en el Diario Oficial de la Federación, en relación a que se reforman y adicionan algunos artículos y disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Y esta reforma tiene que ver con la protección de datos personales. Hay ciertos datos que de alguna forma podrían llegar a poner en riesgo la seguridad o determinados derechos protegidos constitucionalmente y por los tratados internacionales, como es el derecho a la vida privada de las personas. Y bueno, en estos tiempos de tanta tecnología que se ha vuelto realidad, ¿no? De que todo lo que hemos visto en estas series de ciencia ficción, ¿no? De policía científica, podemos recordar un poco, ¿no? La obra de este autor, Edith Arthur Blair, que es el nombre real de George Orwell, que describe esta sociedad futura en la que un régimen totalitario controla todos los aspectos de la vida a través de la vigilancia continua, ¿no? De las personas. Este escenario, pues no sé si hoy en día haya un poco de esto, ¿no? 1984, pues vale la pena que echen una miradita a esta novela con la vigilancia e inteligencia artificial, que convierten hoy en día en una lectura que puede ser un ejercicio importante para entender lo que hoy en día estamos viviendo. Estos derechos de cuarta generación, en donde es importante que el derecho entre a regular, ¿no? O por lo menos analizar, ¿no? Desde esa perspectiva de las ciencias jurídicas, analizar desde el derecho cibernético y todo lo que tiene que ver con la tecnología, las redes sociales, el internet, etcétera, ¿no? Vamos primero a ver qué dice esta ley que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de este año, y vamos en principio a ver que los artículos que han sido reformados son el artículo 176 y 190, fracciones primer párrafo y séptimo, y se adiciona una fracción 42 bis al artículo 15. Un capítulo 1 bis denominado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, al título séptimo, con los artículos 180 bis y 180 ter, 180 quater y 180 quintos, 180 sextus y 180 séptimos. Un capítulo 2 bis denominado Sanciones en materia del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, al título 15, con los artículos 307 bis, 307 ter, 307 quater y 307 quintus de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, entre otras cosas, no vamos a leer aquí todos los artículos, pero sí me parece que de los más importantes, el 180 bis que señala que el instituto expedirá las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual es una base de datos con información de las personas físicas o morales. En este caso, sabemos que en el caso de las personas físicas, pues de forma directa nos van a solicitar los datos al momento de contratar el servicio o de adquirir el producto de telefonía móvil. Y en el caso de las personas morales, pues el representante legal podrá dar esos datos que ahora mismo les voy a decir en qué van a consistir.
ellos, al ser titulares, ¿no?, de la telefonía móvil, y que cuenten con un número de plan técnico fundamental de numeración y cuyo único fin es el de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil presume, con independencia de lo previsto en las leyes aplicables, la existencia de la misma, su pertenencia a la persona que aparece en aquel como titular o propietaria, así como la validez de los actos jurídicos que se relacionan con el respectivo contrato de prestación de servicios en sus diferentes modalidades y que obra en el padrón salvo prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartado B, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables. Y aquí me salía la duda, a mí me ha pasado que tenemos varios celulares y no los hemos dado de baja. A veces hasta ya ni los usamos y cualquier cosa que le haya pasado, que se haya dañado, los dejamos por ahí. Entonces sí me parece importante primero empezar a detectar cuáles celulares están a nuestro nombre y que no hemos dado de baja aún. En un momento determinado, pues solamente nos quedemos con uno, ¿no?, que registremos, o si es que deciden registrar esta información en este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Así que muy importante que hagan memoria donde dejaron los celulares, que ya ahora mismo pues no vayan a utilizar y darlos de baja, porque uno de los dilemas que también hay es que si llegara a caer esta información pues en alguna en manos peligrosas, pues pudieran ser utilizadas, ¿no?, nuestra información para cometer algún delito. Por tanto, es importante tener un control estricto de nuestras líneas telefónicas y las que ya pues no sirvan, pues desecharlas, darlas de baja y solamente concretarnos a las necesarias. El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil contendrá sobre cada línea telefónica móvil la siguiente información. Así que esta es la información que seguramente nos van a requerir al momento de querer un servicio, de contratar un servicio o de adquirir un producto, y que es fracción primera, esto está en el artículo 180 ter, fracción primera, número de línea telefónica móvil. 2, fecha y hora de la activación de la línea telefónica móvil adquirida en la tarjeta SIM. 3, nombre completo o en su caso la denominación o razón social, en el caso de las personas morales. 4, la nacionalidad. 5, número de identificación oficial con fotografía o el CUR, clave única de registro de población. 6, datos biométricos del usuario, y aquí está el problema, aquí está el dilema en la cual nos encontramos, que generalmente los datos biométricos en algunas instituciones financieras ya yo recuerdo que ya se solicita. En el caso de la telefonía celular, pues no se había solicitado. Y bueno, esta fracción sexta es prácticamente como que el que ha puesto un poquito en el dilema. Y en su caso también estos datos biométricos, dice, del usuario o del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el instituto. 7, domicilio del usuario. 8, datos del concesionario de telecomunicaciones, en su caso de los autorizados, es decir, con quién estamos haciendo la contratación. 9, esquema de contratación de la línea telefónica móvil, ya sea de pospago o de prepago. Y así, algunos pues, se tendrán su plan de renta, otros no, pero en cualquiera de los dos casos tendremos que dar esta información. Ya saben, pasó, me acuerdo que con el Renault, en donde se nos pidió, si tú no querías dar la información, porque muchos no querían dar la información, pues lo que pasaba es que hasta que tú no dabas esa información, al momento de querer tú hacer una llamada, pues no te dejaban. Entonces, pues ellos toman sus medidas, ¿verdad? Para que uno al final termine dando esa información.
El RENAUT. Sí, el RENAU era ese registro que surgió con Felipe Calderón anteriormente, que no funcionó, que los datos no sabemos dónde fueron a parar, pero sí sabemos que hubo fuga de esa información. Y bueno, al final creo que ese es el miedo que pase con esta ley. Por eso es muy importante que se brinde la información correcta y adecuada para que los ciudadanos pues puedan tomar una decisión. Entonces seguramente pasará lo mismo. Y bueno, los avisos que actualizan la información, la fracción 10 se refiere a los avisos que actualizan la información, a que se refiere, bueno, este artículo, seguramente después habrá más. Para efectos de este artículo se entenderá como tarjeta SIM el dispositivo inteligente desmontable utilizado en los equipos móviles con objeto de almacenar de forma segura la clave de servicio del suscriptor usada para identificarse ante determinada red. Así que, bueno, igual lo más recomendable es que cuando uno pierde el celular, inmediatamente tiene uno que avisar para evitar que ese chip, ¿verdad?, ande circulando por todos lados y pueda caer en manos peligrosas. Y bueno, eso es como a detalle, ¿no? Lo que se nos va a solicitar, que ahora mismo les voy a explicar, ¿no? En qué consiste esto de los datos biométricos. Casi me acuerdo del inspector Galle, ¿no? Cuando, en sus caricaturas, ¿sí se acuerdan de esa caricatura que era como el James Bond en caricatura? Pues prácticamente ahí es donde uno veía la tecnología, pues prácticamente se ha vuelto una realidad. Pues, otro de los dilemas es, pues, ¿por qué me va a obligar a mí el Estado a estar brindando información de mi vida privada para que en un momento determinado, pues, pueda poder caer en manos peligrosas e incluso sabrían muchos de los datos? Veremos qué pasa. Al final del día, quien es el máximo intérprete de la Constitución en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y seguramente será quien al final tendrá que decir si esta reforma es inconstitucional, si estos preceptos nuevos que se han agregado a esta ley es inconstitucional o no. Y bueno, seguramente va a llevar algo de tiempo el que podamos saber si se llevará a cabo, ¿no?, esta ley. Seguramente, hay dos opciones, ¿no? El juicio de amparo para los individuos, para los ciudadanos que no estén de acuerdo en proporcionar estos datos, y en el caso del órgano competente, no sé, a lo mejor, seguramente el INAI pudiera en un momento dado interponer una acción de inconstitucionalidad. Y bueno, sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien al final tendría que determinar si esta ley es constitucional o no. Y ahora te cuento por qué el tema más importante no es tanto como el dar los datos personales, tu nombre, tu dirección, que pues en sí son datos que generalmente uno tiene que dar al momento de contratar un servicio, ¿no? Aquí el tema es el tratamiento de otros datos, como los biométricos, que requieren de un tratamiento especial, con mayor protección que el resto de los demás datos personales, y que de alguna forma sean resguardados y protegidos. El tema es que al final los sistemas biométricos, si no son de muy buena calidad, pues seguramente va a haber problemas de seguridad y efectividad en los procesos para los cuales se diseñen, ya sea que sean para el uso, para poder resguardar la voz o el iris o la huella dactilar, pues deben ser procesos de mucha calidad para que no o haya menos riesgo o probabilidad de que arrojen coincidencias cuando no las hay o falsos negativos, estableciendo muchas veces que no hay coincidencia cuando realmente sí la hay. Y al final, lo ideal sería que terminen realizando la comparación a través de los datos biométricos, pero también de forma manual, como antes se hacía, lo cual creo que haría que haya mayor trabajo y tiempo para realizar
este tipo de identificación. La biometría va a alentar algunas discusiones, debates que tienen que ver, que giran en torno a la ética de la tecnología, de la dignidad humana y de temas como la vida privada e íntima de una persona, y que seguramente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien tendrá que decirnos si este tema es constitucional o se está violando la Constitución o algunos tratados internacionales. Seguramente pronto será eso. De conocer cuáles son esos tipos de datos biométricos, y bueno, dentro de estos, como les comentaba, tienen mucha relación. Algunos de ellos son utilizados por los servicios financieros, como son la voz, huella dactilar, el iris. La voz sirve para autenticar vía telefónica, pues que sí somos nosotros, para autentificar los datos que quiere obtener el titular, como pueden ser saber cuál es su estado de cuenta, y los cajeros automáticos también. Algunos cajeros automáticos ya al momento de que tú quieres retirar dinero, pues puedes hacer uso de tu huella dactilar en el lector para utilizar algún servicio. Por otro lado, el iris está pendiente de ser implementado en su totalidad. Se pretende utilizar en las aplicaciones móviles del banco que tenemos en el celular, y será utilizada para autenticarse y poder hacer algunas transferencias. Dentro de estos datos personales existe una categoría que podríamos denominar como datos sensibles, que de alguna forma contienen una serie de antecedentes que son relativos a la persona y que por las características con las que se presentan deben de ser protegidos de manera rigurosa, mucho más que el resto de los demás datos. Y bueno, para no hacerlo muy largo este tema, ningún método de identificación es perfecto. Por más confiable que sea un sistema biométrico, el aparato de seguridad tarde que temprano puede llegar a fallar. Si el programa de cómputo que está vinculado pues no es el más efectivo, no es eficiente o no es utilizado de la manera correcta. Si bien es cierto que la biometría es una tecnología que puede ser utilizada para obtener beneficios para la optimización y eficiencia de ciertos procesos de la vida de la sociedad, también representa un enorme riesgo para los individuos, ya que si se utiliza de manera irresponsable y desregulada, es factible que mediante su uso pues pueda vulnerarse determinados derechos, como puede ser el derecho a la vida privada, incluso la seguridad de las propias personas. Por tanto, los datos biométricos se han considerado como un medio eficaz y seguro para los servicios financieros, y que han servido para evitar casos de robo o fraudes, y para en un momento dado determinar o detectar la identidad de los individuos y de las personas. Y ahora te cuento por qué el tema más importante no es tanto como el dar los datos personales, tu nombre, tu dirección, que pues en sí son datos que generalmente uno tiene que dar al momento de contratar un servicio, ¿no? Aquí el tema es el tratamiento de otros datos, como los biométricos, que requieren de un tratamiento especial, con mayor protección, que el resto de los demás datos personales, sean resguardados y protegidos, porque prácticamente contienen el ADN, ¿no? O pueden contener casi el ADN, como el ADN, ¿no? De toda tu información, de toda la información de un individuo, ¿no? Desde el iris, ¿no? El uso de la voz, no sé, en algunos casos la huella digital, la sangre, pues son datos que de alguna forma pertenecen a la vida privada e íntima de una persona. Los datos personales de los individuos deben de ser protegidos en concordancia
con el poder garantizar determinados derechos fundamentales de cada persona o que cada persona tiene y que de alguna forma pues es resguardar, ¿no? Y controlar esa información de las personas. El titular de datos debe de ser capaz de controlarlos, compartirlos y excluirlos de la vida pública conforme a su voluntad. Es decir, que nosotros somos los dueños de nuestros datos, de nuestra información, de nuestro ADN y somos nosotros los únicos que en un momento dado podemos determinar a través de nuestra voluntad si queremos de dar esos datos. Entonces, si por un lado estás hablando de que debes de dar los datos voluntariamente, entonces ¿por qué se nos condiciona a el uso o no uso de un servicio que muchas veces es necesario para la vida diaria de las actividades que desarrollamos pues todos los seres humanos? ¿Por qué se condiciona? Comento, ¿no? Claro que hay ventajas, ¿no? Hay ventajas de autenticación biométrica. Número 1, la alta seguridad y garantía. Identificación biométrica proporciona las respuestas a algo que una persona tiene y ayuda a verificar la identidad. 2, experiencia de usuario cómoda y rápida. Realmente el uso de la tecnología suele ayudar, ¿no? A que los procesos de identificación sean más rápidos, no transferible. Todo el mundo tiene acceso a un conjunto único de datos biométricos. 4, a prueba de falsificaciones. Los datos biométricos son difíciles de falsificar o de robar. Y en esto yo estaría de acuerdo, ¿no? En que tengamos incluso una base de datos de todas las personas que incluso ayudara a identificar más fácilmente al que comete un delito, al que extorsiona, al que comete un fraude, etcétera, ¿no? Como sucede en las películas o en Estados Unidos, que tienen estos expedientes que se han ido conformando, ¿no? De las personas que han delinquido y que, bueno, al final mucho más, si vuelven a delinquir, es mucho más fácil poder detectar. Sí, me parece bien. Aquí el tema es quién los va a resguardar, cómo los van a resguardar y si hay y me parece que también debe de haber sanciones, ¿no? Si va a haber sanciones para quien no quiera dar los datos biométricos, pues entonces que haya sanciones también para quien los pierda. Claro que no todo rasgo físico y conductual es propicio para establecer la identidad biométrica. La elección del rasgo está condicionado por la rapidez y la confiabilidad de las pruebas requeridas, porque como toda tecnología y como todo aparato electrónico, pues siempre puede tender a tener errores. Así que ese es otro dilema a los que se puede llegar a enfrentar esta nueva reforma. Por ejemplo, aunque la información genética de una persona es única y pues te sirve para identificar y que te dé confianza de saber que sí es esa persona, pues difícilmente se va a hallar en el mercado alguien que tenga el mismo ADN que tú. Los sistemas biométricos que se sirven de esta clase de información se utilizan en campos. Aquí lo interesante es que la información biométrica hasta ahora se había utilizado en campos que eran verdaderamente especializados y que estaban generalmente vinculados con la medicina forense o a la verificación de relaciones de parentesco y bueno, en áreas como la criminología, pero nunca de forma tan clara para comprar un celular. En algunos países también ha surgido un poco el dilema. Se puede propiciar que haya sesgos demográficos en la tecnología biométrica. Muchas veces se ha encontrado, ¿no? Que hay datos demográficos con baja precisión de clasificación, bajo rendimiento biométrico y que pues incluso han tendido a generar discriminaciones, ¿no? Al obtener determinada información. En el caso, por ejemplo, de los rostros afroamericanos y asiáticos, se ha detectado que han generado falsos positivos de 10 a 100 veces más altas en comparación a los
a los rostros caucásicos en lo que respecta a los algoritmos de reconocimiento facial. Entonces, estos falsos positivos ocurren en sistemas biométricos en donde coincide incorrectamente con dos caras que son diferentes. Los rostros femeninos y más jóvenes también tienden a experimentar tasas más altas de falsos negativos. Aquí es donde el sistema biométrico no coincide con dos imágenes de la misma persona. También han confirmado bajo rendimiento biométrico en mujeres y en individuos más jóvenes, y que las mujeres de piel oscura en particular experimentan una menor precisión de clasificación. Así que cuidado con esos sesgos demográficos que pudieran llegar a pasar y que ya han pasado en algunos países. Recordemos que ya hay países que están utilizando en sus pasaportes el reconocimiento facial. Al final, lo ideal sería que terminen realizando la comparación a través de los datos biométricos, pero también de forma manual como antes se hacía, lo cual creo que haría que haya mayor trabajo y tiempo para realizar este tipo de identificaciones. Al final, los sistemas biométricos, si no son de muy buena calidad, pues seguramente va a haber problemas de seguridad y efectividad en los procesos para los cuales se diseñen, ya sea que sean para el uso para poder resguardar la voz o el iris o la huella dactilar. Pues deben ser procesos de mucha calidad para que no haya menos riesgo o probabilidad de que arrojen coincidencias cuando no las hay o falsos negativos, estableciendo muchas veces que no hay coincidencia cuando realmente sí la hay o en su defecto, ¿no? Al revés. Y bueno, espero que esta información te ayude a comprender un poco qué es esto de la biometría, de los datos biométricos, y que pues de alguna forma, en este video no es para que decidas tomar o no una decisión, pero sí para que tengas la iniciativa de seguir investigando y en un momento determinado pues tú decidas qué es lo que más te conviene como ciudadano. Y bueno, espero que este video te haya gustado, te haya servido, y si quieres que siga generando mayor contenido, pues te invito a que te suscribas. Por favor, suscríbete para seguir generando una comunidad respecto a las ciencias jurídicas. Invito a que formes parte de mi canal. Nos vemos muy pronto.